Era, hermanos, conquistar Jericó. ¿Quién dice amén? Poder conquistar ese lugar, hermanos. Ahora, vemos en la historia, hermanos, del hombre, queremos nosotros conquistar muchas cosas. ¿Quién dice amén? En el hombre. El primer viaje, hermanos, al espacio fue en 1957. Ya tenían rato tratando de poder tocar el cielo, el espacio de arriba, hermanos. Pero allá, hermanos, lo que eran la Soviet Union, llegaron primero, hermanos, y es el primer cohete que llegó allá arriba, hermanos. Ahora queríamos conquistar, llegar, como humanidad queríamos llegar allá arriba y tener control sobre ese lugar. ¿Quién dice amén? Estados Unidos se movió y sabemos la historia, y muchos no lo sabemos, pero en sí era una competencia de querer llegar a la luna ahora, hermanos, y Estados Unidos llegó primero, según la historia. Muchos dicen que especulan que nomás fue una película, que dicen muy bien hecha, pero le damos gracias a Dios, hermanos, que el humano siempre quiere conquistar. ¿Quién dice amén? Y sin conquistar, hermanos, no hay metas, no hay esas cosas que nos ponemos en el futuro para poder llegar, hermanos, algo que nos enfoca a poder caminar hacia adelante. ¿Quién dice amén? Porque sin futuro, hermanos, simplemente estamos flotando. ¿Quién dice amén? Sin algo delante de nosotros, un camino, un propósito, algo, nomás estamos estacionados. ¿Quién dice amén? Es como cuando usted va, hermanos, de viaje y se queda parado en el rest area y ya se quedó ahí. ¿Quién dice amén? ¿Qué va a pasar? No se va a mover, no va a llegar a su destino, se quedó atorado en el medio. En las metas y realizar esa conquista dentro de nosotros es algo que es bien beneficiario en nuestras vidas, y todos debemos de tener algo así, hermanos. En sí, hermanos, la humanidad quiso conquistar allá arriba. ¿Qué dice amén? Y pienso yo, hermanos, que en Apocalipsis 12 dice que hubo una guerra espiritual en los cielos. Como humanidad, hermanos, queremos conquistar ciertos lugares, llegar a ciertos lugares, hermanos. Y en Apocalipsis 2 dice que hubo una grande guerra allá arriba. ¿Quién dice amén? Dice que entre los ángeles de Satanás y los ángeles del Señor estaban peleando. Miguel estaba peleando con sus ángeles, hermanos, y había una grande batalla. Y pues claro que gracias por el poder de nuestro Dios hubo victoria y fue lanzado el dragón, así dice, hacia la tierra. Por eso tenemos muchos problemas en la tierra. ¿Quién dice amén? Yo creo que por eso el hombre quiere ir a conquistar el cielo. ¿Quién dice amén? Porque aquí hay muchos problemas. Pero en sí, hermanos, tenemos que saber que el problema es la humanidad. ¿Quién dice amén? Sabemos que la humanidad apoya muchas cosas que no son muy éticas, muy buenas, hermanos. Y una de ellas es el aborto. Y oramos por aquellos que están apoyando el aborto. Oramos por ustedes, los amamos. No estamos de acuerdo, ¿quién dice amén? Pero pues como quiera amamos tu vida y queremos que el Señor toque tu corazón. Y es una grande, es una gran experiencia para una mujer que parece que la película está en Netflix. Y es una mujer que trabajaba ahí. No se acuerdan cómo se llama, ¿alguien la vio? Bueno, esta mujer, hermanos, trabajaba en esos institutos y era muy buena en su trabajo de convencer gente de hacer abortos. Y en sí, hermanos, llegó al lugar de que tuvo que ayudar dentro de una sala, hermanos, donde hacían el aborto. Y llegó a ese lugar y dice que pudo ver cómo peleaba un niño por su vida, un feto, hermanos. Todavía era un pequeño, algo chiquito, todavía no estaba, todavía no tenía muchas de las cosas, estaba apenas criándose adentro, hermanos. Y se miraba, dice ella, que miraba cómo el niño sacaba la vuelta a una es como una vacuum cleaner, como una aspiradora grande, y cómo el feto le sacaba la vuelta para poder seguir viviendo. Y eso impactó su vida, y ellos teniendo esas raíces cristianas, pues redarguyó su corazón y cambió, y ahora está en el otro lado peleando contra esto, hermanos. Qué tremendo. ¿Quién dice amén? Podemos creer, y pues no tiene vida, o sea, ¿usted cuándo se acuerda, hermanos? Cuando nació. ¿Se acuerda cuando nació? ¿Quién dice amén? No, ¿verdad? Muchos creemos que no hay todavía el sentido de vida en los bebés que están en el estómago, pero sí hay vida, hermanos. Desde cuando el Señor dijo, se planta, se planta. ¿Quién dice amén?
No oramos por los niños perdidos, hermanos, porque ellos van a la presencia de Dios. ¿Qué dice amén? Los que oramos son por aquellos que están haciendo ese mal, porque tendrán una consecuencia muy fuerte y tendrán mucho que cargar cuando sea el juicio en la vida de ellos. Los pedimos que lleguen a los pies de Jesús, que lleguen ellos y su familia y puedan cambiar. Igualmente nuestro presidente, que dice, amén, oramos por él, que ya es Biden, que está a favor del aborto, hermanos. Le digo a usted, no tiene que quererlo, que dice amén, tiene que amarlo. ¿Quién dice amén? Que ame a su presidente, ore por él, que el Señor impacte el corazón y a lo mejor él cambia todo. ¿Quién dice amén? Las personas que menos creemos que van a hacer algo en la humanidad son los que hacen algo. ¿Quién dice amén? Los que menos creemos que pueden cambiar o los que menos pueden ser tocados a través del Espíritu Santo son los que el Señor toma y hace cosas grandes. ¿Quién dice amén? Dice la palabra, de lo más vil y despreciado. ¿Quién dice amén? He escogido yo. ¿Para qué? Para avergonzar a aquel que lo cree todo. ¿Amén? Al altivo. ¿Quién dice amén? Vamos a orar, a ponernos de acuerdo en una cosa y orar por todos nuestros líderes, orar por todos aquellos que están haciendo esto. ¿Qué dice amén? ¿No va a estar conmigo orando? Gloria a Dios. Ahora sí, ¿no? Gloria a Dios, hermano. Vamos a orar por esto, porque se necesita la oración. Y ahorita vamos a aprender a través de Jericó, hermanos, por qué es tan importante la oración. Porque es tan importante, hermanos, estar caminando en las cosas del Señor. En primero, hermanos, el hombre quiso conquistar el cielo. ¿Quién dice amén? Y pues hay mucha tecnología ahí arriba, pues yo la he usado. ¿Quién dice amén? Aquellos que han usado la tecnología, pues todas esas metas que se han cumplido, pues ha llegado a través del esfuerzo, hermanos. Pero también hay una segunda cosa, hermanos, que en sí el hombre ha querido conquistar y ha tenido menos éxito, hermanos, es en sí, hermanos, allá debajo del agua, allá en las profundidades del mar, ha querido conquistar, ha querido hacer, explorar, amén, allá en las aguas, hermanos, y no han podido llegar a tanto. Pienso yo, a lo que yo he visto, la estadística, hemos conocido más de lo que está arriba, de lo que está allá en la profundidad. Que dice, bueno, y gracias a Dios, hermanos, que no hemos llegado tan abajo así, hermanos, y llegar tan profundo, hermanos, en el mar, hermanos, porque dice la palabra que, ¿qué, hermanos? Que el Señor que tira todos los pecados, ¿a dónde? Al fondo del mar. ¿Quién dice amén? Ya de cristianos no tenemos que andar explorando allá abajo, porque ya sabemos qué hay. ¿Quién dice amén? ¿Qué es lo que está? Pecado. El suyo y el mío están allá abajo. ¿Quién dice amén? Porque ya nos perdonó el Señor. ¿Quién dice amén? No. Ya nos perdonó el Señor, hermano. ¿Quién dice amén? Si no lo ha perdonado usted, hermanos, a mí ya me perdonó. ¿Quién dice amén? Pero la certeza tiene que estar en nuestro corazón, que somos salvos a través de la sangre de Cristo. La certeza, porque cuando alguien le dice a usted, tú te vas al infierno, yo no me voy a ir. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque yo tengo la palabra de Dios sembrada, que es Cristo Jesús en mi vida. Yo he aceptado a mi Salvador. ¿Quién dice amén? Hermanos, caminando en los caminos del Señor, hermanos. Bendito sea Dios. Queriendo conquistar el mar, queriendo conquistar, hemos solamente a llegar a cierto punto, hermanos, de nuestras vidas. Y Jericó, hermanos, era esa exploración, era esa promesa que Dios les había dado de un nuevo lugar. ¿Quién dice amén? De un nuevo lugar, de un nuevo comienzo en sus vidas. Sabemos que un comienzo significa nacimiento, donde empieza a brotar algo nuevo, empieza a haber algo nuevo en sus vidas. Y en sí ellos iban caminando a ese lugar. Saliendo de Egipto, Moisés los lideró, hermanos, y luego llegó Josué, hermanos, a liderarlos, hermanos, y también demostró que tenía el respaldo de Dios. Y una de ellas es bien conocida, que es, hermanos, ese muro de Jericó, hermanos, que se les puso delante. Ahora, sabiendo de esto, hermanos, sabemos, hermanos, que en sí Jericó, hermanos, tenía, hermanos, vamos a decir, una barda grande, hermanos, y era como unos 13 pies, hermanos, para lo que dicen los que han estudiado los que han estudiado la historia. Y dice, hermanos, que tenía unas columnas así, hermanos, donde separaban los guardias, y unos 28 pies, hermanos, de alto. Y sabían que abajo, hermanos, esa pared era como unos 6 pies de ancho. Era una
pared. ¿Quién dice amén? Era algo fuerte, estable, hermanos, y algo que en sí, hermanos, ese pueblo había trabajado para protegerse. ¿Quién dice amén? Para protegerse de todo aquel que quería quitarle su agua, sus beneficios que ellos habían tomado. En sí, hermanos, la pared esa, hermanos, y como estaba construida alrededor de Jericó, hermanos, nos enseña que las personas que vivían allá adentro, hermanos, eran organizadas y trabajaban juntos y tenían un líder que podía hacer algo pasar, que dice construir algo, hermanos. En sí, hermanos, cuando el pueblo de Dios se enfrentaba a estas personas, no se enfrentaba a cualquier cosa, se enfrentaba con gente que había ya cumplido ciertas metas. Amén, ¿me están entendiendo? O sea, que si ellos se proponían en su mente, en su corazón, ellos podían darle guerra a este pueblo, hermanos, de Israel. Ahora nos llega, hermanos, Jericó, hermanos, y nos llega, hermanos, que en sí nos llegamos a ver que hay un muro, que hay, sí, hermanos, hay algo que está estorbando al pueblo de Dios llegar a lo que Dios le había dicho conquistar, hermanos, o tomar. Y en sí sabemos que eso, hermanos, no fue a través de los esfuerzos, hermanos, de la fuerza humana. Sabemos que en sí, hermanos, eso fue a través de una instrucción. ¿Quién dice amén? Es como cuando nosotros, hermanos, llegamos a tener algo, armar una mesa, armar un escritorio o algo, hermanos. Muchas de las veces empezamos a armar cosas sin leer la instrucción. ¿Quién dice amén? Y a veces ahí andas regresándote porque te faltó un pedacito de plástico. ¿Quién dice amén? En el medio de algo. Y así es, hermanos, el pueblo de Dios llegó ahí, hermanos, y no agarraron mazos, no agarraron, hermanos, laches, no agarraron nada de eso, hermanos, a empezar a pegarle a la pared, hermanos. Ellos estaban esperando qué es la instrucción de Dios que les iba a dar. ¿Quién dice amén? En sí, hermanos, vamos viendo en sí que la instrucción del Señor es muy, muy importante en nuestras vidas. Porque no importa lo que se nos presente delante, con la instrucción de Dios todo es posible. Con la instrucción de Dios y la guía de Dios es todo posible en nuestras vidas. Ahora sabemos en sí, hermanos, que el Jericó, hermanos, tenía esa barda, pero también, hermanos, ¿cuánto se tardaba el pueblo de Dios para recorrer Jericó? Amén. Dice, hermanos, que en sí los que han estudiado los mapas y cómo estaba esa ciudad, les tomaba 1 hora, hermanos, para dar vuelta alrededor de Jericó. ¿Quién dice? 1 hora para dar vuelta alrededor de Jericó. Esto nos enseña, hermanos, que el Señor no nos da más de lo que no pueda. ¿Quién dice amén? Y con lo que nosotros hacemos no puede, porque dice que el pueblo de Dios regresaba a su campamento, regresaba a ese lugar. Con 1 hora que ellos hacían esto, hermanos, se cumplía la palabra de Dios en ellos. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, no tienes que estar todo el día en la iglesia, pero mientras camines con Dios en todo lugar, todo es posible. ¿Quién dice amén? Ahora tenemos 1 hora aquí, 2 horas, hermanos, y a veces se cruza 3, hermanos, pero nos estamos armando. ¿Quién dice amén? La instrucción de Dios en nuestras vidas, lo que necesitamos hacer, en lo que necesitamos que conquistar y que lo está llamando a conquistar. Nos dice, hermanos, que 1 hora todos los días les tardaba dar vuelta, hermanos. Y al último, el 7º día, hermanos, que ellos necesitaban, hermanos, seguir la palabra de Dios, seguir lo que Dios había mandado, la instrucción. Dice que les tomó unas 7 horas dar la vuelta. ¿Quién dice? Dice, hermanos, que unas 7 horas de dar vuelta, y dice que las trompetas nunca dejaron de sonar. Nunca hubo silencio. Siempre había ese ruido que se necesitaba, esa trompeta, esa sinfonía que Dios necesitaba en ese lugar, para crear el poder de Él sobre ese lugar, que cayera la gloria de Dios sobre ese lugar. Qué bonito es, ¿quién dice amén? Qué bonito es, hermanos, cuando Dios nos enseña. Y no te empieza de un golpe a hacer las 7 vueltas, te empieza poco a poquito. ¿Qué dice amén? Dale vuelta.
dale vuelta una, ok, dale otra. ¿Quién dice? A la última, esfuérzate, dale todo lo que tengas en el último día. ¿Quién dice amén? Nos enseña, hermanos, que cuando nosotros estamos pasando estos obstáculos, hermanos, en el último día dele todo lo que usted trae. ¿Quién dice amén? Ya después de que las fuerzas de nosotros, hermanos, son agotadas, a través de nuestra confianza en el Señor. Después que nosotros ya estamos débiles, el Señor nos hace fuertes. ¿Por qué nos hace fuertes? Porque la gloria de Dios empieza a manifestarse. Qué tremendo. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios, hermanos. Y les estaba hablando unos hermanos y se llama también Mali. Es un testimonio también de un hombre que desde que era de allá de una aldea, hermanos, de África, y salió de allá y sus papás lo abandonaron y él se crió en las calles y tanto fue su anhelo de hacer algo en su vida que llegó a ser una persona millonaria. Dios, los hermanos, millonario. Una persona de mucho dinero. Y dice que todavía con todo el dinero que él tenía, sabía que él necesitaba algo diferente. Tenía mucho, pero no tenía nada. Tenía mucho, pero no tenía nada porque no estaba cumpliendo el propósito de él en su vida. Cuando él llegó a ese lugar donde él habló con Dios y dijo: ¿sabes qué, Señor? Me rindo delante de ti y haz lo que tengas que hacer a través de mí. Háblame. Y el Señor en ese momento le habló y dijo: ve y levanta a todos los huérfanos que puedas y empieza a hacer tu trabajo como un hombre de Dios. Y él empezó, hermanos, agarró una vencita y empezó a agarrar niños y los empezó a meter a su casa. Y empezó a meterlos a su casa, hermanos, y luego empezó a hacer sus cuartos atrás de su terreno para alimentarlos. Y les hizo una escuelita con todo su dinero que él hizo, hermanos. Todos sus esfuerzos se agotaron. Eran millones. Vendió negocios, vendió todo este hombre, hermanos, y se le agotó el dinero. Pero cuando dice, el testimonio de él dice que cuando a mí se me agotó todo, cuando a mí se me agotó lo que había hecho yo, dice, Dios tomó el control de los demás y me enseñó a depender de él. Y dice que desde ahí, hermanos, dice que cuando él firmó su último cheque, hermanos, para pagar algo, una deuda o algo de lo que estaba haciendo él, hermanos, dice que llegó un camión, hermanos, a ese lugar lleno de comida. Y una señora le dijo: a mí me ha tocado el corazón Dios, y Dios dice que te bendiga. Y lo bendijo con un cheque, hermanos, y lo bendijo con mucha comida para todos los huérfanos. Dice que de ahí, en ese punto en adelante, hermanos, cuando Dios tomó ya el control de lo que iba a pasar, ya no era más de lo que él había hecho en el pasado. Se había agotado sus fuerzas, se habían agotado todo eso. Dios empezó a levantar y a empezar a levantar todo este ministerio, hermanos. Y ahora, hermanos, puede ver usted una grande hacienda llena de comida, hermanos, porque es lo que plantan: tomate, chile. Plantan una plantación grandísima, hermanos, de la mejor tecnología. A través de ese testimonio yo puedo saber que Jericó, hermanos, cuando llegó ahí y empezó a dar vueltas poco a poquito, obedeciendo a Dios, en el último día que ellos tuvieron que dar 7 vueltas tocando trompetas. ¿Quién dice amén? Le dije a mi hijo, le dije: would you be able to play the trumpet for 7 hours? ¿Verdad que no? Y dice que iban las trompetas sonando enfrente, iban los sacerdotes tocando trompeta, hermanos, enfrente por 7 horas. Yo pienso que iban bien agotados. ¿Quién dice amén? Caminando 7 horas. ¿Quién dice amén? Con 30 minutos ya andamos tirando el pulmón. ¿Quién dice amén? Por un lado, ¿verdad que sí? O en la lomita de repente vamos bien, mi esposa dice: ay, esta lomita se siente. ¿Quién dice amén? Ellos tuvieron que caminar todo ese tiempo. Pero esto es lo que Dios hizo, hermanos. Con la obediencia de ellos, usaron sus fuerzas para que la manifestación de la gloria de Dios fuera en ese lugar. Y dice que nomás tiraron el grito, hermanos,
hicieron esa sinfonía, esa armonía del Señor, todos juntos, como decía el hermano, todos juntos podemos estremecer, podemos hacer que se oiga. Y qué bonito se oye ahorita la alabanza, la oración, donde ustedes cantaban. ¿Quién dice amén? Yo me quitaba el micrófono, dije, Señor, mejor que se vengan ellos y yo me voy para allá. ¿Quién dice amén? Se oían preciosos, hermanos, porque tocaron el corazón de Dios. Y así el pueblo de Israel, todos juntos gritaron y tocaron el corazón de Dios, que Dios manifestó su gloria sobre ese lugar. It's not what we can do with our strength, it's what God is going to do after we put our strength in. Do you understand what I'm saying? It's after we give it all. Es después de que le hemos dado todo nosotros, le hemos puesto todos nuestros esfuerzos, de ahí en adelante, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Qué puerta va a abrir el Señor? ¿Qué obstáculo va a tumbar delante de nosotros? ¿Qué va a manifestar nuestro Dios delante de nosotros después que lo haya dado todo? Después que lo hayamos dado todo, ¿qué es lo que Dios va a hacer? What is God going to do in our lives after we have given it all? All we got. Y dice, hermanos, que no dejaron de sonar las trompetas. Y las trompetas, hermanos, significa, hermanos, una declaración del pacto de Dios con nosotros, lo que Dios ha prometido en nosotros. ¿Qué significa la trompeta en nuestras vidas? Cuando se suena una trompeta, cuando nosotros sonamos nuestra trompeta, cuando anunciamos con nuestra boca, hacemos ruido con nuestra boca, hermanos, estamos declarando la promesa de Dios sobre nuestras vidas. Y dice que no se dejó de sonar la trompeta. Jericó en este momento está siendo estremecido por la fe de estos hombres que iban dando vuelta. La fe de la promesa de Dios, el pacto de Dios en sus vidas, estremeció, hermanos, estremeció estas paredes y las hizo caer en el nombre de Jesús. Las tumbó en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque había una promesa que Dios había dado. ¿Quién dice amén? Simplemente si le puedes dar vuelta a Jericó, el pueblo de Dios pudo sacarle la vuelta e irse. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos obstáculos han llegado a nuestras vidas y aunque le saquen la vuelta se vuelven a presentar? ¿Quién dice amén? ¿Cuántos obstáculos en nuestras vidas se ponen delante? Y yo me acuerdo de esto, no te saqué la vuelta ya. ¿Y por qué vienes? El Señor nos ha llamado a conquistar. Nos ha llamado a ser más que vencedores. Si este Jericó de nosotros presente se nos vuelve a presentar, es que Dios quiere que por tu fe y por la promesa de Él confíes en Él y puedas sobrepasar el obstáculo y conquistes ese lugar. ¡Qué tremendo! ¿Quién dice amén? Si podemos ver esos problemas en nuestras vidas, vuelven a regresar hasta cuando hayamos una solución para ellos. ¿Quién dice amén? Vuelven a presentarse la misma situación otra vez, porque somos llamados a poder sobrepasar y poder solucionar esto a través del Espíritu Santo de Dios. Pero Dios nos llama a echarle ganas con nuestras fuerzas hasta el último, y después el Señor hace lo demás. Hubo un tiempo en nuestra relación que yo ya le dije al Señor, ¿sabes qué? Yo ya voy a tirar la toalla. ¿Quién dice amén? Aquel que mira el box, que conoce el box, cuando tiran la toalla es que ya no va a pelear en él. Y dice el Señor que es mejor dar que recibir. ¿Quién dice amén? Dice, pero es lo que dice la palabra, el Señor no es así. Así, hermanos, yo le dije al Señor, yo ya voy a tirar la toalla, o sea, ya le di todo lo que traigo, ya estoy cansado, con mis fuerzas yo ya llegué hasta aquí llegué, Señor. Ya con esto ya no puedo más. Ya estoy desesperado, enojado. Ya no sé qué más. ¿Qué vas a hacer? Y el Señor manifestó su gloria porque me enseñó el poder de su Espíritu Santo y tocó mi corazón. Tenía el conocimiento de su palabra, pero no había entrado a mi corazón. Dijo, nomás ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta de tu corazón y déjame hacer lo que tengo que hacer. Y desde cuando Dios entró a mi corazón, el Señor ya no salió. Y sigue construyendo mi vida y sigue modificando mi vida a su agrado. ¿Quién dice amén? No al agrado de Constantino García Ibarra, al agrado de Jehová nuestro Dios.
el constructor de constructores, el edificador de edificadores, hermanos. Él es el Altísimo, Altísimo, no hay nadie sobre él. Él, hermanos, pudo agarrarnos a mí y a mi esposa y pudo empezar a modificar. 2 años, hermanos, estirando y jalando y empujando, y hasta cuando dijimos, ya le dimos con todas nuestras fuerzas, necesito que tú hagas algo. Y él empezó a orar. Porque así como Jericó, hermanos, nosotros sabíamos que había una promesa en nuestras vidas y nos aferramos a ella. There is things in our lives, there's purpose in whatever you guys are going to take, you young men and women of God. You are women and men of God because you are in the house of the Lord. No importa que se te trajeron arrastrando tus papás, estás aquí porque Dios quiso que estuvieras aquí. No, ponte a pensar eso. Si Dios no quiere, no estás aquí. Dios tiene un propósito. He has a big purpose in your life. He knows what Jericho is in front of you in the future, and He wants to help you through it before you get there. He wants to give you the tools that you need to bring down those walls that are going to be in front of you in your future. You are a woman of God. You are a man of God, and He wants to change your life to benefit you and the people that are around you. So Dios así nos toma. Dios nos toma de una manera que edifica, hermanos, no solamente la vida de nuestras vidas, pero todos aquellos que nos rodean. Josué, hermanos, confiando en la instrucción de Dios, porque él tenía, hermanos, esa comunicación con Dios. Todo ese pueblo era bendecido a través de lo que se manifestaba y la orden que daba Josué a través de la instrucción de Dios. En sí es necesario, hermanos, poder nosotros, hermanos, tocar la trompeta mientras cruzamos ese Jericó y no sacarle la vuelta a los problemas, más enfrentarlos de frente y darle la honra y la gloria, porque caerán en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? No hay pared en este mundo, hermanos, que pueda con el poder de Dios. No hay situación que se presente delante de nosotros que Dios no lo haya derrotado ya. No hay nadie que pueda pararse delante de nuestro Dios. No hay nadie. Y cuando nosotros tocamos trompeta, que significa adoración, oración, alabanza y declarar la promesa de Dios en nuestras vidas, podemos nosotros, hermanos, estremecer el problema. Pero tenemos que creer, hermanos. El tocar trompeta es creer que la victoria está por venir, que la victoria ya está en nuestro hogar, que la victoria ya está en los muros caídos en el nombre de Jesús. There is no way around it but through the Lord's eyes. We can try to do it ourselves, we can try to move ourselves the way we think is best for us, but God already has it planned out for you. So I recommend you, anybody that's listening, do not fight with God's purpose in your life or what God has for you in your life. Just embrace what God is. Find the joy in what the God that's in heaven is giving you. ¿Quién dice amén? Lo que Dios tiene para nosotros es más grande de lo que nosotros podemos pensar. Ay, tremendo. Yo nunca pensé, hermanos, estar en un púlpito. Nunca pensé estar en muchos lugares. A mí lo que se me había dicho es que si yo no hacía las cosas de una manera, nunca iba a tener éxito. Si no lo hacías de esta manera, no vas a llegar a ningún lado. Y por mucho tiempo yo lo creí, pero hasta cuando llegó la palabra de Dios en mi corazón y transformó mi ánimo y mi ser, porque ahora yo sé que todo lo puedo en Cristo. Primero derrotar esas tentaciones, esas cosas que vienen delante de mí, pero no solamente, dice que todo lo podemos en Él. Él nos da la fuerza y la sabiduría para llegar a lugares que nunca pensamos. Qué bonito es cuando creemos la palabra
Y el pueblo de Dios creía porque tocaba su trompeta por 7 horas, hermanos. Y caminó 7 veces alrededor de ese lugar, porque sabía a quién servían. Sabían quién iba con ellos. Aunque todavía no tenían hogar, ellos estaban caminando por lugares ajenos, hermanos. Dios les iba dando victoria y les iba dando, hermanos, esa conquista que ellos necesitaban. Iban creciendo espiritualmente y sabían que Dios era Dios de todo poder y toda realeza, hermanos. Y ahora, hermanos, Jericó, hermanos, ¿por qué nos podemos preguntar por qué Jericó, hermanos? ¿Por qué Jericó tuvo que ser destruido? ¿Por qué el Señor no los demuestra a través de otras personas? ¿Por qué ellos? ¿Por qué ellos que no salieron a pelear? ¿Por qué ellos? Porque dice, hermanos, que cuando el pueblo de Dios fueron derrumbadas las paredes, hermanos, dice que el pueblo de Dios mataron a todos, hermanos, menos a Rahab, hermanos, la prostituta que les ayudó a los mensajeros y a toda su familia y sus pertenencias. La sacaron, se destruyó todo, hermanos, se destruyó todo. Dice que eran gente grande, eran más grandes que el pueblo de Dios. ¿Cómo puede, una persona tan grande ser derrotada por una persona más chica? ¿Qué dicen? Pues es que no es lo físicamente lo que es lo espiritual en nuestras vidas. El guerrero que tienes espiritual no es el guerrero que eres tú con la carne. Este hombre, conocí un hombre en este fin de semana, y este hombre habló de todo lo que hizo en su vida y tumbó personas grandes y tantas cosas. Y dice que le decían para no nombrar, le decían como un apodo tal porque podía arrebatar y quitar personas de poder y todo eso. Y le digo, ¿sabe qué, oiga? Digo, yo puedo ver que usted tenía algo especial. Digo, sí, me dice, yo tenía a Dios. Digo, lo puedo creer, digo, pero ¿sabe usted por qué usted pudo hacer tantas cosas así y por qué no le pasó nada? O sí le pasó una cierta experiencia, pero todavía usted está vivo aquí, todavía contándome esto. Dice, ¿por qué? Dice, porque la oración de alguien estaba siendo contestada a través de usted. ¿Quién dice amén? Después de 400 años, hermanos, los egipcios habían aprisionado por 400 años al pueblo de Dios y todavía había gente que le aclamaba a Dios. Y dice, yo ya escuché a mi pueblo el sufrimiento, ya escuché el clamor de ellos. Qué tremendo, después de 400 años, Dios todavía estaba entre ellos. Todavía había gente de fe clamando. Tremendo, ¿ah? 400 años, yo pienso que se desvanece. Se desvanece una tradición o cualquier cosa, se desvanece. Pero ellos siguieron adelante porque ellos servían a un Dios vivo, y aunque estaban prisioneros, hermanos, ellos seguían sonando la trompeta y seguían orando a que Dios les respondiera. Qué tremendo, ¿qué dice, amén? Y solamente Él, que los escuchó, podía haberlos sacado de ahí, y los sacó de ahí. Y Jericó no servía a ese Dios. Jericó servía a una diosa de la luna, y Dios necesitaba avergonzar a esa diosa y decir, tú no eres nadie para mí. ¿Quién dice amén? Lo primero que Dios habla, hermanos, en los 10 mandamientos es que no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién dice amén? Que dice que es un Dios celoso, no le gusta que te inclines delante de alguien más, a él le gusta que te inclines a él. Qué tremendo. ¿Quién dice amén? Pues no importa qué tanto te digan o te hablen de otras cosas, de otros monos o estatuas o rituales a través de cadenas, a través de ramas. Tu solución es Cristo Jesús. Tu salida de tu Egipto es Jesucristo.
Porque a través de la sangre del Cordero somos liberados, hermanos. Y así como Jesucristo sanó al paralítico cerca de Jericó, porque ahí anduvo Jesucristo, lo levantó, así nos levantará a nosotros. Porque un día estuvimos inclinando nuestra vida a dioses ajenos, pero con su misericordia y su amor, Jesucristo llegó a nuestras vidas y corregimos eso. Dígales, hermano, ya corregimos eso. Ya corregimos eso. Hoy, hermanos, yo quiero hablarle a su corazón y ya para cerrar. ¿Qué problema se le sigue presentando a usted? ¿Tiene su trompeta en su vida? ¿Sabe qué entonar? ¿Qué promesa Dios le ha dado a usted en su vida que se va a cumplir? ¿Quién dice amén? Yo muchas veces he llegado a dar 5 vueltas y dejarlo ir. Pero cuando Dios me recuerda de lo que Dios puede hacer en mi vida, agarro otra vez el camino hasta cuando cae en esos muros. ¿Quién dice amén? Hoy, hermanos, yo declaro sobre todos nosotros esos muros caídos en el nombre de Jesús. Este día, hermanos, es para que se me muestre la gloria de Dios. Este día es para que usted se vaya a su casa y diga, no más. Yo voy a sonar mi trompeta. Yo voy a orar. Yo no me voy a cansar de orar, de alabar y glorificar el nombre de Dios, porque yo sé que Él está obrando. Yo sé que Él se está manifestando. Yo sé que Él va a enseñarme su poder cuando yo grite y me conjunte todo junto a derrotar ese obstáculo delante de Él. Póngase de pie, hombre y mujer de Dios.